¿Le está quedando grande a la justicia, le está quedando grande a las autoridades este atentado, hallar los responsables de este atentado contra Miguel Uribe? La policía, la fiscalía y todas las unidades de investigación e inteligencia tienen las herramientas, la doctrina, la formación y el conocimiento para dar con el paradero de quien sea, si no se les atraviesan en el campo. ¿Están vendiendo entonces las autoridades humo con el costeño? ¿Será que un delincuente de alta gama, de alto perfil, con una historia, por ejemplo, sicarial, sería tan visible? Ojo a esto porque, según las autoridades, ellos ofrecieron 300 millones de pesos por Elder José Arteaga, alias El Costeño o Chipi. Fue señalado como ficha clave del atentado cometido contra el precandidato presidencial Miguel Uribe. Pero tras bambalinas, todo apunta a que no es más que un peón sin poder. Para analizar este tema hemos invitado aquí a la red viral a Andrés Nieto, ex subsecretario de Seguridad de Bogotá y experto en seguridad. Doctor Nieto, bienvenido a la red viral. Gracias, Daniel, por la invitación y pues un saludo a todos los que nos ven. Bueno, muchas gracias por estar acá y comenzamos. Pregunta clave, importante. ¿Cuál es la verdadera vinculación de Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, con este atentado cometido contra Miguel Uribe? Bueno, evidentemente está involucrado, eso no está en duda, las autoridades ya tienen sus diferentes soportes, pruebas, testimonios, etcétera. Hay videos y Hay todo. videos, pero para poder llegar a ese análisis tenemos que ver que hoy las bandas prestan servicio delincuencial, criminal, outsourcing, y estamos hablando de las siete manos. Estas siete manos son conocidas porque quien ordena un atentado, un crimen, un hurto, como se dice popularmente, que asusten a alguien, no conoce necesariamente quién está operando o quién va a hacer eso en la calle. Y para eso pasan hasta siete personas. Eso hace parte de la estructura criminal o delincuencial en el término de la especialización que han sufrido estas estructuras en los últimos 10 años. Y es que precisamente para las autoridades hoy es tan difícil, porque hoy ya no estamos frente a grupos armados al margen de la ley, que son piramidales, que solo tienen un líder, sino que buscan ser tipo telaraña. Hay muchos nodos, hay muchas conexiones. Este muy seguramente le dijo a otro, este le dijo a otro, contactó a una red, esa red contactó a otra que le dijo cómo encontrar el arma, cómo movilizarse, otro contactó al chico, otro le dio el arma y así se va configurando un entramado mucho más complicado de una estructura lineal de los años 80 o de los años 90. Resultado, ¿es pieza? Sí, pero pensemos que esto es un rompecabezas, es solo una pieza en un gran rompecabezas. La pregunta es, ¿esa pieza será la central? ¿Será la que está en toda la mitad y nos da la figura? ¿O será una pieza más que hace parte del panorama, pero quizás no es el centro? Y aquí vamos a analizar un poquito este perfil de El Costeño, porque se supo que es un peluquero de barrio, en este caso del barrio Fontibón, y que además tendría otra peluquería y se vende como que era la fachada. ¿Usted qué tiene que decir como experto en seguridad dentro de todo esto que usted nos ha dicho como las siete manos y toda esta red o toda esta telaraña de gente que utilizan para hacer esta clase de atentados? Varias cosas. Hoy los delincuentes ya no son el delincuente de los 80s, que seguramente está en un estado donde las personas pueden dudar, pueden sentir miedo, ciertas formas de decir, no, no, no. Hoy la red criminal es tan elaborada que cualquier persona, incluso en la calle, de la cual menos dudaríamos, podría estar involucrada. Ahora, el caso de Chipi es bien particular. Recordemos uno. Según la información de las mismas autoridades, él ya había estado en la cárcel. Incluso ahí se Mm. contacta con alias el hermano, que también hace parte de todo este entramado, y que adicional a eso tenía antecedentes por homicidio, por hurto y por el tema de estupefacientes. La primera peluquería, según las autoridades, no fue ni siquiera en Bogotá, estuvo en Antioquia y allá se Mm. conocía como Chipi. Ahí estaba, digamos, en su labor de barbería, de peluquería y demás. Luego viene a Bogotá y empieza a formar otra barbería donde ya presta otros servicios. Sin embargo, algunas indagaciones de las mismas autoridades que han sido publicadas por la misma investigación dicen que algunos de sus clientes, vecinos, pues aunque lo veían haciendo su trabajo, también parecía que en ese local pasaran otras cosas, especialmente el tema de estupefacientes. Eso está en investigación, vamos a ver hasta dónde va. Pero lo que es cierto, aquí hay una pregunta que nos tenemos que hacer, no solo los dos, sino todas las personas que están viendo esto, y es,
¿Será que un delincuente de alta gama, de alto perfil, con una historia, por ejemplo, sicarial, sería tan visible? ¿Iría a registrar un negocio frente a todo el Estado, las autoridades, dejando su número de cédula, dejando su número? Y ahí es donde empiezan a aparecer las preguntas. Recordemos que en el caso del sicariato, sabemos que casi la mitad del total de los muertos en los últimos 2 años han sido por sicarios. Muchos de ellos incluso francotiradores de los cuales sí no se tiene un solo dato. Ni quién es, ni quién lo vio, ni dónde está, ni cómo. Porque una persona, si fuera el centro de un atentado tan fuerte a un precandidato presidencial, a una persona visible, al senador más votado, sería tan visible frente a todos? Una pregunta solo como para dejar en la mesa. Y yo le complemento esa pregunta, doctor Nieto, porque entonces se pregunta uno y la gente, y es algo de dos dedos de frente. ¿Están vendiendo entonces las autoridades humo con el costeño? Cada día es más difícil hacer una investigación en temas tan duros. Una cosa es el hurto al celular, el hurto a viviendas, pero cuando hay entramados tan complejos donde hay desde poderes políticos, económicos, intereses en medio de una precampaña presidencial, las autoridades tienen mucho más difícil armar ese rompecabezas. Lo que es cierto es que a este panorama, como se dice popularmente, le falta una parte, le falta un pedazo. Cuando decimos un pedazo es que ya tenemos a Les Gabriela, ya tenemos al Ujú. menor de edad, ya tenemos a la persona que manejó el vehículo presuntamente, el Volkswagen, y ahora tenemos a este sujeto. Pero ahí está la orden, ahí está el que pagó originalmente, ahí está el que fraguó todo esto. Quizás una pregunta que queda abierta, porque detrás tiene que haber mucho más. Insisto, en esas 7 fases, personas, el outsourcing delincuencial, hoy es tan fácil desde conseguir un arma por 15.000 pesos hasta pagarle a Ujú. alguien para que amenace al otro, para que extorsione, para que mate. En algún momento vimos incluso portafolio delincuencial, o sea, ¿qué quiere? Un sicario, perfecto. Vale más dependiendo la hora, el Ujú. sujeto, tiene esquema de protección, a qué hora lo quiere solo asustarlo, quiere matarlo, ¿qué quiere? Entre tanto, no estamos negando el historial, es clarísimo que no es el personaje que por primera vez está metido en una situación de estas, pero no necesariamente es un cabecilla y no necesariamente podría ser el líder de la banda. Por supuesto, esto corresponde a las autoridades. Serán los que nos tienen que dar razón de quién estuvo detrás y cómo ese mapita de quién se articuló con quién. Pero ¿será el principal? Es una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Le está quedando grande a la justicia, le está quedando grande a las autoridades este atentado, hallar los responsables de este atentado contra Miguel Uribe? Yo insisto en algo. La policía, la fiscalía y todas las unidades de investigación e inteligencia tienen las herramientas, la doctrina, la formación y el conocimiento para dar con el paradero de quien sea, si no se les atraviesan en el camino. Ahora, que este país ya no en el tema del atentado, lamentable atentado contra Miguel Uribe, a quien le enviamos toda la fuerza para su recuperación, tenga un tinte particular, es distinto. Pero la justicia en este país sí requiere una transformación, sí requiere una reforma. No es posible que esto pase y no pase nada. Necesitamos que algo funcione allí y eso no depende necesariamente de policía. Eso igual depende de muchas otras estructuras de poder a los que uno llegaría a pensar, presuntamente es que no les conviene que la justicia ande, porque si no se les acaba el negocio. Pero entonces acá viene otra pregunta, quizá la más importante. ¿Por qué lo venden como la ficha clave detrás del atentado contra Miguel Uribe? ¿Y por qué ofrecer 300 millones de pesos por él, por su información, cuando hacía mucho tiempo, o sea, esto es una suma bastante grande? Bastante grande, sin embargo, también hay recompensas mucho más jugosas en este país. Quizás no es el centro, pero debe tener una información clave. Y es que si nos damos cuenta y fuera, se cumpliera en esos 7 pasos, ya tenemos el menor, el primero, ya tenemos la Sí. persona que lo trasladó, el segundo, ya tenemos la persona que le dio el arma, la tercera. Quiere decir que entre el quinto y el sexto ya podrían estar muy relacionados, no siendo necesariamente los que dieron la orden, pero sí por lo menos conociendo a alguien que les dé la pista central para llegar al real autor intelectual de esta situación. Aquí ya no solo se trata de quién empuñó el arma, porque ya lo tenemos, sino quién dio la famosa orden, de dónde salió. Ahora, esto no es la primera vez que pasa en este país. Han pasado con otros magnicidios, ha pasado con atentados y lastimosamente en muchos de esos casos pasan 10, 15, 20 años para llegar a esa Mm. figura central. Por supuesto, los otros tienen su responsabilidad,
Pero si fuera el central sería tan visible, tendría delante de todos los vecinos un local abierto y tendría clientes, Ujú. sería fácilmente reconocible, su fotografía estaba incluso en redes sociales, luego se eliminó según información de las autoridades, presuntamente por él mismo, pero estaría allí todo esto. Es algo que, insisto, es un patrón de muchas investigaciones y esperemos que en esta sí demos rápidamente y no tengan que pasar 10 años para saber quién está detrás. Se estaría buscando, como dijimos al comienzo, un peón sin poder detrás del atentado contra Sí. Miguel Uribe. Aquí hay personas que hacen caso y evidentemente es alguien que le pagaron por algo, para contactar a alguien y para facilitar algo. Pero esto pasa como en cualquier empresa, solo que esta es del crimen y es, se le pagó por un servicio y está cumpliendo para lo que se le pagó. Pero ¿quién está detrás de ese servicio? Ahí es donde la cosa se pone más tensa. Y más porque si algo nos ha enseñado la historia de este país en términos de crimen duro, no hablemos de la cosa del consumo en un parque o en celular, que no es que sea menor, pero al lado de esto es mucho menor. Y es que detrás de esto siempre hay grandes poderes, hay grandes sujetos, personalidades. Y pues entre ellos mismos muchas veces se cubren. Esperemos a ver qué nos dicen ahora las autoridades. Entonces la SIJIN y el CTI estarían maniatados para investigar y para dar resultados. Esperemos que no sea así, porque saben hacerlo. Si algo, y ahí sí lo digo por los diferentes cargos que he tenido, por estar cerca con ellos, trabajando, tienen la capacidad, tienen la formación, la doctrina de formación de grupos especializados, no solo de SIJIN, de CIPOL, de DIJÍN, de CTI, lo que se realiza con Ameripol, operaciones mucho más duras como los COPES, nos dan cuenta que estas autoridades tienen con qué y tienen cómo. Ahora la cosa es que se mueve más Es- arriba del investigador. entonces los están Esperemos presionando. que no sea así. Yo confío, y ahí podrían decir alguien, todavía usted es muy inocente, romántico y rosado en pensar Ujú. que este país funciona perfecto. Yo creería que sí, porque ¿Sí tenemos los toda están una... presionando? Yo esperaría que no, pero que tienen las capacidades para dar con el paradero y dar con nombre propio de quién estuvo detrás, las tienen, si los dejan trabajar. Y si arriba no hay ninguna presión, no se mueven llamadas, no se mueven mover investigadores, mover fiscales, que en este país se volvió común. No debería pasar, porque insisto, las instituciones y las personas están capacitadas, entrenadas para poder dar. Si los dejan Claro, hacer, si los dejan hacer. Y confianza personal. Espero que este país por fin nos dé una gran lección de justicia, de transparencia y de honestidad en todos los niveles. Desde la persona que está investigando hasta los de ahí para arriba que estén involucrados, pues hay que tener claro, se están jugando no solo un atentado, sino la vida de alguien, un hecho simbólico, una familia y por supuesto y no menos las elecciones que vienen. las autoridades, vuelvo y le pregunto, entonces estarían mintiendo, vendiendo No, humo, buscando al que no es, ahí o hay algo porque, importante. Las autoridades van mostrando lo que va saliendo. Ahora, también hay que decir que en menos de un mes tengamos 3 fichas identificadas plenamente, 2 capturas de ellas, 2 ya en indagatoria, es un avance significativo. El asunto es que en la opinión pública no puede quedar que ya se tiene toda la red, que ya se tiene solucionado el caso. Eso sí, no puede estar pasando. No porque las autoridades estén mintiendo, porque muy seguramente desde alias El Costeño, pasando por Gabriela, hasta el mismo menor, pues están involucrados. El asunto es cuál es el nivel o grado de responsabilidad, sin quitar que están detrás de un delito, pero son los que realmente cranearon, esperaban o les beneficia esto. Hay que ver nomás, por ejemplo, las primeras indagaciones y resultados que dio con el menor. Y es que él mismo, al parecer y presuntamente, ni siquiera sabía quién era a quién le tenía que disparar. Ni siquiera sabía cuál era la consecuencia de esto. ujú. Ni siquiera dimensionaba quién era, sino que al otro día por los mismos medios fue como, ¿qué hice? ¿En qué me metí? No teníamos ni idea. Incluso algunos otros informes han detallado cómo buscaban ese tipo de perfil. Un menor de edad que ojalá tuviera problemas de algún tipo de consumo, falta de red, de familiar, etcétera. En otras palabras, y triste decirlo, que si se perdía esa vida, a nadie le importara. Y en este país, eso es el pan de cada día. Volviendo al tema del costeño, aquí sentado también nuestro colega Florencio Sí, Sánchez, bien. de Focus Noticias, dijo que habían ofrecido esa recompensa de 300 millones por él, porque ya las autoridades le habían perdido la pista. ¿Usted qué opina sobre eso? Pues hay un tema con la justicia y no hablemos solo de Costeño. La mayoría de las personas que se buscan ya se tiene un rastro, la fotografía, es la pregunta que el ciudadano hace. Pues si saben quién es, la foto, o sea, le tienen todo, ¿por qué no? Y es que en este país la justicia es tan lenta que ese es el principal talón de Aquiles de la seguridad. No pasa con este caso y esperemos que no sea así. El asunto es que
pues es tan fácil escaparse de este país de algunas formas, es tan fácil salir por cualquiera de nuestras fronteras, que esperemos que eso no haya pasado con este sujeto. Insisto, no porque sea el central, sino porque podría llegar a tener información clave para llegar ahí sí a la persona que fraguó todo esto. El problema de todo esto, y lo hablamos, por ejemplo, recordemos que este sujeto tiene antecedentes, que ya había pasado por un centro penitenciario y carcelario, y que es como si se repitiera una historia, es un círculo vicioso. Nos pasó con los Lannister en Bogotá, 17 capturas que quedaron en libertad, y en menos de 6 meses ya tocaba una nueva recompensa para poder capturar a los que ya habían sido capturados. Ujú. Eso es, digamos, frustrante, no solo para el ciudadano de a pie, sino incluso para la misma autoridad, para la fuerza, diciendo, pues ya los capturamos, los pusimos ante la ley y ahora otra vez nos toca ir a buscarlos. Eso es algo que sí se tiene que ajustar no solo para este caso, sino para todo en Colombia. Pues esperemos que sí ande esa justicia, que no haya nadie por ahí con intereses atravesados, que se sepa la verdad y que Miguel Uribe tenga pronta recuperación. Doctor Nieto, Así muchas es. gracias por estar aquí en la Red Viral. Gracias por la invitación.